Bueno chicos, vamos a hablar ahora también de un tema muy importante denominada tabla periódica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, realmente la primera pregunta que nos hacemos nosotros es ¿qué cosa viene a ser la tabla periódica? Bueno, yo sé que muchos eran profe, pero alguna tabla periódica sí yo he visto con dibujitos, ¿no? Con cuadritos ahí, ¿no? Pero, ¿qué es una tabla periódica, muchachos? ¿Correcto? ¿Sí? Empecemos por lo más sencillo. Recuerden ustedes que cuando estaban, por ejemplo, en inicial, en primaria, ¿no es cierto? Le daban a ustedes una tabla de multiplicar para aprendérselo de memoria, ¿sí o no, jóvenes? ¿No? 2 por 1, 2 por 2, 4, ¿sí o no, chicos? ¿No? Porque recién estaban empezando, ¿sí o no, chicos? ¿Está bien? De igual manera, por ejemplo, la tabla periódica también va a ser un manual. Es algo parecido a una tabla del abecedario o una tabla de multiplicar. Es algo parecido a ella. Con la diferencia que, como estudiamos por etapas, jóvenes, la tabla periódica recién la estudiamos normalmente en secundaria, ¿correcto? ¿Sí? Pero bueno, veamos. Quiero que entiendas entonces que la tabla periódica simplemente es un manual que nos ayuda, nos facilita el estudio de los elementos químicos. Por eso recuérdalo. Hablar de una tabla periódica, jóvenes, es hablar simplemente de un manual nada más. Es un manual que nos va a facilitar, es un manual que nos va a ayudar, ¿no? Simplemente, jóvenes, a lo que vendría a ser en este caso, muchachos, ¿no? La ubicación, la agrupación de los elementos en la tabla periódica, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. Es una de las leyes de la naturaleza, ¿no? Así lo dicen, es una de las leyes de la naturaleza. ¿Por qué, profesor? Porque en ella vamos a encontrar a todos los elementos químicos descubiertos hasta la actualidad, inclusive los no descubiertos, lo que vendrían a ser los elementos sintéticos, ¿correcto? ¿Sí? Por tal motivo, por favor, recuerden en pocas palabras que la tabla periódica es simplemente un manual, ¿correcto? Es un manual. ¿Que nos ayuda a qué? ¿Que nos facilita a qué? El estudio de los elementos químicos. Claro, porque estudiar uno por uno es demasiado tedioso. Estudiar uno por uno es demasiado realmente fastidioso, ¿no? ¿Qué hicieron los hombres? Por lógica, no se puede estudiar todos los elementos a la vez. Comenzaron a hacer agrupaciones, ¿sí o no, jóvenes? Con cualidades, propiedades algo similares, ¿sí o no? ¿Está bien? Bueno, realmente las tablas antiguas, todas las tablas anteriores, salvo la última, excepto la última, todas las tablas anteriores de una u otra manera se relacionaron con la masa del átomo, ¿está bien? Se relacionaba y van ordenando en orden creciente la masa del átomo, ¿no? Más conocida como masa atómica, antiguamente llamado peso atómico, ¿está bien? Jóvenes. Hoy en día, muchachos, ya no hablamos de peso atómico, hoy en día hablamos de masa atómica, porque en química no repercute la palabra peso, en química nos interesa la palabra masa, ¿correcto? ¿Sí? No nos importa el peso de las sustancias, nos importa la masa, que es diferente, recuérdalo, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Pero bueno. Una de las primeras tablas, jóvenes, ordenadas, ¿no? Clasificadas, fue justamente la tabla de Berzelius, ¿no? Más o menos data del año 1814, ¿correcto? ¿Sí? Cuando el amigo Jacob Berzelius ordenó los elementos en dos grandes series, en dos grandes grupos, los llamados electronegativos y los llamados electropositivos. Los llamados electronegativos es lo que tú ahora le llamas los no metales, le llamas ahora los no metales. Los no metales, ¿correcto? Sí, ya. Y los llamados electropositivos es lo que tú ahora le llamas metales. Simplemente ahora tú le llamas metales a ellos. Ya está, muchachos, ¿está bien? De esa manera es como si dijéramos entonces, o sea que el amigo Berzelius ordenó los elementos en metales y no metales. Realmente sería así, solo que él lo llamó electronegativos y electropositivos. Hoy en día no metales y metales respectivamente, ¿correcto? Sí. Por ejemplo, ¿de quién hablábamos? ¿De quién hablaba él? Del carbono, del oxígeno, del nitrógeno, del flúor, del cloro, del bromo, del yodo, del fósforo, ¿está bien? De jóvenes, también hablamos, por ejemplo, del azufre, ¿está bien? Hablamos del silicio, por ejemplo, también, etcétera, ¿ya? Justamente, jóvenes, a ella se le llamado los electronegativos, lo que ahora le llamamos no metales, no te olvides, ¿está bien? ¿Ya? Por si acaso. De igual manera, jóvenes, la otra sería electropositivos, o llamados metales, simplemente. ¿Hablamos de quién? Hablamos del cobre, de la plata, del oro, del hierro, del cobalto, del níquel, del plomo, del estaño, ¿no? Etcétera, muchachos. Tantos elementos que hay, ¿no es cierto así? ¿Ya? De esa manera, jóvenes, entonces hablamos de un primer intento, de una primera tabla propuesta por el amigo Jacob Berzelius, ¿correcto? ¿Sí? Recuérdalo, solo clasificó, solo ordenó los elementos en dos grandes series, en dos grandes grupos, los llamados electronegativos y los llamados electropositivos, normalmente llamados hoy en día no metales y metales respectivamente, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Un segundo intento lo dijo un alemán, el amigo Dobereiner, ¿no? Johann Wolfgang Dobereiner, pero bueno, el amigo Dobereiner, jóvenes, en el año 1817 ordenó los elementos de 3 en 3, de ahí nace la palabra triadas, pero por favor recuérdalo, cuando él ordena de 3 en 3, lo hace en base a sus propiedades, ¿no? En base a sus propiedades físicas, por ejemplo, ¿no? Punto de ebullición, punto de fusión, ¿no? Densidad.
¿Qué encontraba él? Que cada tres elementos, ¿no? Cada tres elementos ordenados también por masa atómica, por supuesto, ¿está bien? El elemento intermedio tenía un valor que era semisuma en los extremos. Por ejemplo, mira para que me entiendas. Litio, sodio y potasio es una triada. El elemento intermedio tenía una masa atómica que era la semisuma en los extremos. ¿Qué significaba eso? Que la masa atómica del sodio, muchachos, M sub A raya, la hemos colocado acá, aquí va a ser igual a 7 más 39 sobre cuánto, sobre 12, ¿o no, jóvenes? ¿Está bien? Ahí está. Sería 46 sobre 2 sería 23, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. De esta manera, muchachos, hablamos sobre lo que viene a ser justamente la llamada ley de las triadas. Pero por favor, no te olvides. No solamente fue masa atómica, también fue punto de ebullición, también fue punto de fusión, también fue densidad. Aproximadamente el elemento intermedio, ¿correcto? Sí, tenía justamente un valor que era la semisuma de los extremos. Eso, jóvenes, se llamó ley de las triadas. ¿Está bien? En el año 1862, el inglés John Alexander Reina Newlands ordena los elementos de 7 en 7, por favor. Siempre fue masa atómica, pero de 7 en 7. Por favor, no te confundas. Se llama octavas, pero no ordenó de 8 en 8, lo ordenó de 7 en 7. ¿Entiende? De 7 en 7. No ordenó de 8 en 8. Ten cuidado. Ahora, ¿por qué lo llamo octavas? Es que porque cada octavo elemento se repetían las propiedades, ¿no? Justamente de ahí nace la palabra ley de octavas. Pero recuerda, por favor, no fue de 8 en 8, fue de 7 en 7. ¿Correcto así? Ya, por si acaso. Bueno, se basó bastante en lo que era, otra vez, orden creciente de la masa atómica. Y por ahí también observaba algunas propiedades que se iban repitiendo. Más o menos así, mira, a ver. Lo hizo en forma de series. Por ejemplo, una primera serie, muchachos, ¿no? Realmente una primera serie abarcaba 7 elementos, de esa manera, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda esto, escúchame bien, ¿ya? Ordena los elementos de 7 en 7, pero más o menos así. Por ejemplo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Esos, jóvenes, eran la primera serie. Sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, una segunda serie. De ahí venía el potasio, calcio. Por acá comenzó a fallar un poco, ordenándolos y juntándolos, ¿no? Básicamente lo más importante fueron las dos primeras filas, pero eso sí, un elemento colocado debajo de la otra tenía propiedades similares. Un elemento colocado debajo de la otra tenía propiedades similares. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el boro. Primer elemento, contemos, primer elemento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octavo elemento. ¿Qué significaba? Que el boro y el aluminio tenían propiedades semejantes, que el aluminio tenía propiedades similares al boro, porque era su octava, recuérdalo. Por ejemplo acá, oxígeno, azufre, ¿está bien? El oxígeno sería 1, luego viene 2 acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El azufre era su octava, ¿está bien? ¿Qué significaba eso? Que el azufre tenía propiedades similares al oxígeno, ¿no? Y así, muchachos, lo fue ordenando. Así, jóvenes, nace la palabra ley de octavas, ¿correcto? ¿Sí? De 7 en 7, no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Ya, continuando, jóvenes, con la tabla periódica, vamos a hablar ahora del cuarto tipo, del cuarto caso, ¿sí? Llamada también la tabla cilíndrica. Fue propuesta por un francés, el francés Alexandre Émile Beguer-Chamcortois, más conocido por ti como Chamcortois nada más, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, realmente, al igual que las demás tablas periódicas, él ordena, jóvenes, a los elementos en orden creciente de la masa atómica. Recuerda, el ex peso atómico, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Sí? Ya, por si acaso. Cuando él ordena en orden creciente las masas atómicas, él hace como especie de un cilindro, mira, lo puede ver, observar acá. De tal manera que en una misma columna, ¿no? Llamado también por los geómetras como generatriz, tenía elementos con propiedades similares, ¿no? Significaba que el litio, sodio, potasio, rubidio tenían que tener propiedades semejantes, que el berilio, magnesio, calcio, troncio, propiedades semejantes, ¿no? Y así consecutivamente, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Ya? Pero recuerda, orden creciente atómica también, y también, muchachos, también fue denominado, por ejemplo, el anillo telúrico, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Sí? Pero recuerda, ordenación en una forma helicoidal, mira, como un helicoide, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? De esa manera, muchachos, hablamos sobre la denominada tabla cilíndrica, ¿correcto? Bueno, de ahí viene, jóvenes, lo que vendría a ser, en este caso, la llamada tabla corta, ¿no? La tabla más importante, porque fue el ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev que en el año 1869 crea la llamada ley periódica, y con él nace la palabra tabla periódica, ¿está bien? Con él, jóvenes, nace la palabra tabla periódica, ¿está bien? Justamente, muchachos, él crea la ley periódica manifestando que la propiedad de los elementos son funciones periódicas de la masa atómica, que la propiedad de los elementos depende de la masa atómica, lo que vas a encontrar en los libros. La propiedad de los elementos depende del peso atómico, ¿no? Sino que en química, recuerda, no hablamos de peso, sino hablamos de masa. Por lo tanto, para el ruso Mendeleev, muchachos, ¿ya? Para el ruso Mendeleev,
los elementos se van ordenando en orden creciente de la masa atómica, pero eso sí, en una misma columna tienen que tener elementos con propiedades semejantes. Realmente se basó un poco lo de Newland, y también se basó un poco en lo que dijo el amigo Champ-Courtois, ¿está bien? Ya tomando como esa referencia, ya justamente el amigo Mendeleev fue algo más completo en lo que él manifestó. Pero recuerda, él crea la llamada ley periódica, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? Ya, vamos chicos, continuando entonces con lo que era la tabla del amigo Mendeleev, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar que el amigo Mendeleev manifestaba, ¿correcto?, que simplemente ordenaba los elementos en orden creciente de la masa atómica, pero recuerda que él crea la ley periódica, recuerda que con él nace la tabla periódica, porque él justamente manifiesta que la propiedad de los elementos son funciones periódicas de la masa atómica, el ex-peso atómico, recuérdalo, ¿sí? ¿Ya? En base a ello, muchachos, entonces ya construye su tabla periódica y lo va ordenando. Por ejemplo, tenemos acá litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Luego vino una segunda filita, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro. Luego vino una tercera filita, potasio, calcio. Pero acá hay un pequeño problema. En ese año no se conocía este elemento llamado hoy en día el escandio. En ese año no se conocía el escandio. El elemento que seguía por masa atómica era el llamado titanio. ¿Está bien? Era el llamado titanio. El titanio, jóvenes, el titanio, muchachos, simplemente tendría que estar debajo del aluminio, ¿sí o no? Pero grande fue la sorpresa que realmente el titanio no se parecía en nada al aluminio, tampoco al boro, no se parecía en nada, en nada, en nada. Más bien se parecía un poco al silicio, se parecía un poco al carbono. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que pasaba? Que el titanio tiene que estar debajo del silicio, que el titanio tiene que estar debajo del carbono, no podía estar debajo del aluminio. ¿Qué hace él? Deja un espacio vacío ahí. Al dejar él un espacio vacío ahí, ¿no es cierto?, ¿ya? Deja un espacio vacío, calcula propiedades de ese elemento no descubiertos en ese entonces. Calcula, por ejemplo, el punto de fusión, calcula el punto de ebullición, calcula la densidad. ¿Está bien? Y luego sigue el orden, ¿no? Luego viene titanio, vanadio, cromo, manganeso y otra vez. Encuentra que el hierro, cobalto, níquel eran tres elementos con masas atómicas correlativamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Encuentra que estos tres elementos formaban el mismo tipo de compuesto, formaban el mismo tipo de molécula. Pareciera, jóvenes, que fueran realmente trillizos. Formaba, por ejemplo, los mismos hidruros. Formaba, por ejemplo, generaba, por ejemplo, los mismos óxidos. Justamente, y a raíz de ello, muchachos, es que el hierro, cobalto, níquel, ¿qué hace? Lo coloca en un solo casillero, en el llamado grupo 8, mira. ¿Ahí? Y sigue ordenándolo. Luego viene cobre, zinc y otra vez, jóvenes. No se conocía en ese año ni el galio ni el germanio. El elemento que se conocía era el arsénico. No se conocía ni el galio ni el germanio, se conocía el arsénico más bien. ¿Qué se suponía? Que el arsénico tenía que estar debajo del aluminio, ¿sí o no? Pero el arsénico en nada se parecía al aluminio, no formaba el mismo tipo de óxidos, por ejemplo, ¿ya? No formaba el mismo tipo de óxido de hidruros, ¿ya? Pero justamente a raíz de ello, ¿qué hace él? El arsénico más bien se parecía bastante al vanadio y mucho más al fósforo y al nitrógeno. Se parecía bastante al nitrógeno y fósforo. Justamente por eso dice, no, ni hablar, él tiene que estar debajo del vanadio. Y otra vez, deja dos espacios vacíos, lo que ahora le llamamos el galio y el germanio. Él deja dos espacios vacíos más, ¿está bien? Esos espacios vacíos, jóvenes, una vez más, él vuelve a calcular propiedades como el punto de fusión, punto de ebullición, densidad, calcula las propiedades de esos elementos. Claro, más adelante cuando se descubrieron dichos elementos, se sorprendieron porque realmente, experimentalmente, las propiedades de estos elementos eran lo que ya había predecido Mendeleev, ¿no? Su valor no era tan diferente, estaba por ahí nada más. Justamente por eso se le atribuye bastante al amigo Mendeleev, ¿no? E inclusive, mira, a cada uno de ellos se le da un nombre. Por ejemplo, él viene después del boro, él viene después del aluminio, él viene después del silicio, ¿correcto? ¿Sí? De ahí nace la palabra helicasilicio para él, ¿no? Helicasilicio, él se llama helicasilicio. Ya está, ¿correcto? ¿Sí? Él se llama helicasilicio, él sería helicaluminio, ¿correcto? ¿Sí? Él sería helicaluminio, que está acá, que sería justamente el galio, helicaluminio. Ya está, ¿está bien? Y luego viene por acá, muchachos, el llamado ecaboro, ya, el ecaboro, nada más. Simplemente el ecaboro, ¿no? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que vendría a ser la tabla del amigo Mendeleev. Pero había una anotación ahí. La tabla de Mendeleev, jóvenes, fue también confeccionada algo paralelamente, algo parecido, ¿no es cierto?, por el alemán Lothar Meyer. El alemán Julius Lothar Meyer construyó una tabla parecida a Mendeleev, pero bueno, según los libros dice que se demoró en publicarlo. Segundo, que no era exactamente igualito, ¿no? O sea, se parecían bastante, pero no era exactamente igualito. Por ejemplo, para empezar,
El amigo Meyer ordena los elementos en función del tamaño del átomo, en función del volumen atómico, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Pero repito, fue muy importante también, ¿no? Y hasta dar con la tabla moderna, mira. Esta tabla moderna que tú lo conoces, ¿ya? Fue propuesta justamente por el amigo, primero fue propuesta por el amigo Reiber. El diseño gráfico lo hizo el amigo Alfred Werner, ¿correcto? ¿Sí? Pero la demostración lo hizo el amigo Henry Moseley. ¿Qué demuestra el amigo Henry Moseley? Mediante la llamada difracción de los rayos X. ¿Qué demuestra él? Que la propiedad de los elementos son funciones periódicas del número atómico. Es como si él creara la segunda ley periódica, ¿no es cierto? La nueva ley periódica. La propiedad de los elementos son funciones periódicas del número atómico, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Que el primer elemento es el hidrógeno, su Z vale 1. Segundo elemento viene a ser el helio, Z vale 2. Tercer elemento viene a ser el litio, Z vale 3. Berilio, Z vale 4. Luego viene el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Casillero número 10, Z vale 10. ¿Está bien? Luego viene, jóvenes, el llamado sodio, el llamado magnesio. Luego viene por acá el llamado aluminio, correcto, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón. Casillero número 18, Z vale 18. Luego viene potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germano, critón. Bueno, jóvenes, veamos. ¿Qué es lo que quiero que recuerdes? Que cada valor del casillero se refiere a un valor de Z. Casillero número 8, Z vale 8. Casillero número 17, Z vale 17. Casillero número 32, Z vale 32. ¿Correcto así? Ya no te vayas a olvidar, ¿correcto? Casillero número 50, Z vale 50, por supuesto. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, de esa manera, muchachos, ¿ya? De esa manera, jóvenes, hablamos de lo que es justamente los elementos químicos. Ordenación por el Z, no te vayas a olvidar. ¿Correcto así? ¿Ya? Ahora, otra cosa más. La tabla periódica está formada por 18 columnas verticales, son 18 columnas verticales, ¿está? Actualmente llamados grupos, bueno, aunque siempre les llamaron grupos, ¿no? A ver, y 7 filas horizontales llamadas periodos. Por ejemplo, esta primera fila se llama primer periodo, luego viene el segundo periodo, luego viene el tercer periodo, cuarto periodo, cinco periodo, sexto periodo y séptimo periodo, ¿ya? Entonces, a cada una de ellas se le llama el periodo. Voy a colocarle por acá el periodo, ya está. El periodo, ¿está bien? De esa manera, muchachos, ¿de acuerdo? ¿Sí? No te olvides, las filas horizontales son los periodos, ¿eh? Las columnas verticales son los grupos. Clásicamente hablando, se hablaba de dos series, la serie A y la serie B. La serie A era del 1A al 8A, la serie B era del 1B al 8B, ¿está bien? Entonces, por lo tanto, muchachos, escúchame, antiguamente llamábamos como serie A y serie B, inclusive se colocaban números en romano, jóvenes. En tabla periódica ya no existe el romano, ¿ya? Al menos colócale en arábigo, mira, ve. Del 1A al 8A y del 1B al 8B. Aunque actualmente, muchachos, ya no. Los norteamericanos, por ejemplo, han querido cambiar, ¿no? Que la norma Yupa lo ha aceptado, ¿ya? Le han querido cambiar acá, jóvenes, de tal manera que ya no haya A y B, sino que hoy en día cada columna sea un grupo. Por ejemplo, en la primera columna, grupo 1, segunda columna, grupo 2, tercera columna, grupo 3, y así, mira, el grupo 4, el grupo 5, el grupo 6, el grupo 7, el grupo 8, el grupo 9, el grupo 10, el grupo 11, el grupo 12, ¿sí o no, jóvenes? Luego viene el grupo 13, el grupo 14, el grupo 15, el grupo 16, el grupo 17 y el grupo 18. Nada más, cortecito de esa manera, mira. Cada columna, jóvenes, viene a ser un grupo, ¿de acuerdo? No, no te vayas a olvidar, ¿está bien? Cada columna viene a ser un grupo, ¿de acuerdo? Ya, por si acaso. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Escúchame bien. Hoy en día, si bien es cierto, cada columna viene a ser un grupo, ya no hay A y B, correcto. Pero nosotros en el Perú seguimos todavía estudiando A y B. ¿Estamos de acuerdo así? ¿Ya? Seguimos todavía con el A y B, ¿ya? Por si acaso. Ahora, también, jóvenes, se estudia por bloques, pero antes de explicarte por bloques, quiero que sepas que debajo de la tabla hay dos filas de elementos químicos, llamados también elementos de transición interna, ¿correcto así? Estas dos filas de elementos, mira. ¿De dónde viene? Realmente estas dos filas de elementos químicos están acá, en la tabla, pero acá están, ¿correcto? Acá están, esas dos filas de elementos están acá. ¿Eh? La primera fila se llama lantánidos y la segunda fila se llama actínidos. ¿Por qué? Míralo por qué. Te comento. Tú vas ordenando los elementos químicos, ¿no es cierto? Propiedades y todo eso, número atómico y todo eso. Pero cuando llegas al lantano, después del lantano viene el llamado elemento serio. Y te comento. Desde el serio hasta el lutecio son 14 elementos químicos. Desde el serio hasta el lutecio son 14 elementos químicos que en propiedades se parecen al llamado lantano. Viene a ser la palabra familia de los lantánidos, ¿no? Familia de lantano o familia de los lantánidos, o más conocido por nosotros como los lantánidos. Ahí está, mira. Los lantánidos.
De igual manera, mira, ve, desde el llamado torio hasta laurencio son elementos que siguen del actínido. O sea, el número atómico del actínido, pues luego viene el torio. Y desde el torio, muchachos, hasta el laurencio, son 14 elementos que en propiedades se parecen al llamado actínido. Por eso se le llama también familia del actínido, o más conocidos actualmente como los actínidos. Más conocidos como los actínidos. ¿Ya? De esa manera hablamos de los lantánidos y de esa manera hablamos de los actínidos. ¿Estamos de acuerdo, sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Hablar, jóvenes, entonces, de los elementos químicos es hablar, recordar que estos grupos de elementos están realmente en estos dos casilleros. Ojo, estos dos grupos de elementos están realmente en estos dos casilleros. Ahora, si bien es cierto, ellos son lantánidos, ellos son actínidos, te digo algo importante. Mira, ve, escúchame bien, ya, escúchame bien. Si son 28 elementos químicos, estos 28 están en estos dos casilleros. Por ejemplo, si a mí me preguntan, oye, acá está el prometio, ¿a qué grupo de la tabla pertenece? Solo pregúntate, el prometio está acá, correcto, pero está acá en el lantano. Y por lo tanto, el prometio pertenece al mismo grupo de lantano, que su grupo sería el 3B. Entonces, tanto el prometio como el cerio, como el lutecio, están en el casillero de lantano. ¿Su grupo qué grupo debe ser? 3B. Nada más. De igual manera, mira, si habla del uranio, ¿también? Va desde el torio hasta el laurencio. También son 14 elementos químicos que se parecen al llamado actínido. De ahí nace la palabra los actínidos. Entonces, muchachos, hablar de estos 28 elementos jóvenes es hablar simplemente, muchachos, ¿no?, de lo más importante de lo que viene a ser en esta ubicación de los elementos químicos. Por eso entiende, acá estos elementos no están en el aire, están realmente acá en este casillero. Solo por comodidad se les saca debajo de la tabla. Ahora, una cosa importante también, nosotros, si bien es cierto, estamos por grupos, estamos por periodos, pero jóvenes, en otros países del mundo, Europa, ¿no? Por ejemplo, Asia, Estados Unidos, Norteamérica, ¿no?, etcétera, jóvenes, ellos estudian por bloques. Por ejemplo, todos los elementos de esta zona que están acá se llama el bloque S. Ya, elemento del bloque S. Los elementos de esta zona que están acá se llama el bloque P. Los de esta zona se llama el bloque D. Y los de esta zona se llama el bloque F. Pero te comento algo, escúchame bien. ¿Qué significa, profesor, SPD? Sí, he visto, profesor, pero ¿qué significa eso? Te comento. El bloque S que está acá significa que todos los elementos de esta zona terminan la configuración en sus niveles S. De igual manera, todos los elementos de esta zona terminan su configuración en sus niveles P. Todos los elementos de esta zona terminan su configuración en sus niveles D. Y todos los elementos de esta zona terminan su configuración en sus niveles F. Por ejemplo, acá está el llamado calcio. Tú agarras el Z, serrúchalo, terminará en S. Acá está, por ejemplo, el aluminio. Agarras el Z, serrúchalo, terminará en P. Por ejemplo, por acá está el hierro. ¿Está bien? Entonces, acá está el hierro, acá. Agarra el Z, 26, serrúchalo, va a terminar acá, en sus niveles D. De igual manera, por ejemplo, el uranio, lo agarras, serruchas, termina en sus niveles F. ¿Está bien? Significa que tanto el bloque S, bloque P, bloque D y bloque F se refiere a la configuración donde va terminando. Escúchame bien acá. Y en química siempre hay excepciones, no te olvides. Por ejemplo, acá tenemos el helio. Pues Z vale 2. Y termina, voy a colocar así nomás, ¿ya? A ver, configuración del termina en S2. ¿Eh? El único. Todos los demás van a terminar en sus niveles P. Recuérdalo. Una cosa, jóvenes, es hablar grupo periodo, otra cosa viene a ser hablar por bloque. Algo más. Por ejemplo, el uranio que está acá, hasta acá, jóvenes, vienen los elementos naturales. ¿Está bien? Entonces, los elementos anteriores, excepto dos de ellas, todos son naturales. Después del uranio para adelante, todos son artificiales, después del uranio. O sea, de ahí nace la palabra transuranio. ¿Por qué? Porque artificialmente, bombardeando nuclearmente, jóvenes, se obtiene a partir del uranio. Estos elementos son sintetizados, obtenidos en laboratorio, justamente partiendo del uranio. De ahí nace la palabra los transuránidos. ¿Correcto, sí? Ahora, algo más, escúchame bien. Si bien es cierto, el uranio acá tiene Z igual a 92, ¿no? ¿Debería ser 92 elementos naturales? No, solo son 90, ¿no? Solo son 90 elementos naturales, que ahorita lo vamos a describir por ahí. Solo son 90 elementos naturales, pero faltarían dos, claro. El prometio que está antes del uranio y el tecnecio que está antes del uranio son elementos artificiales. Conclusión, solamente hay 90 elementos naturales de los 128. Se supone que, ¿no es cierto?, de los 118, ¿no? Se supone que 28 son artificiales, 90 son naturales, ¿correcto, sí? Entonces no te vayas a olvidar, hablar de la tabla periódica de jóvenes es hablar de todo este aspecto importante. Recuerda, los extremos se llaman elementos representativos, los del medio se llama elemento de transición
y los de abajo se llaman elementos de transición interna, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas solo. Continuando con lo que es los estudios de la tabla periódica, ¿correcto? Vamos a ver algunas características sumamente importantes, muy importantes de verdad, ¿ya? Por ejemplo, en primer lugar, de acuerdo a lo que manifestaba la norma IUPAC, jóvenes, recuerden que en química la que da las leyes es la norma IUPAC, ¿no? La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, ¿correcto? ¿Sí? Manifiesta lo siguiente: reconoce solamente a 118 elementos químicos descubiertos hasta la actualidad, ¿ya? Solamente 118, recuérdalo, ¿está bien? De los cuales 90 elementos son naturales y 28 son artificiales, ¿correcto? ¿Sí? Porque recuerda que son 118. De los cuales, jóvenes, el 80% de los elementos son netamente metales, por lo tanto, hay más abundancia en metales que no metales, ¿correcto? ¿Sí? 4. Está formada por 18 columnas verticales, son 18 columnas verticales, ¿está bien? Los cuales se llaman grupos, ¿no? Tú lo puedes llamar grupo o simplemente columna vertical, ¿está bien? No te olvides, antiguamente zona A, zona B, ahora del 1 al 18 nada más, ¿correcto? ¿Sí? Ya por si acaso. Y 7 filas horizontales, llamadas periodos, ¿no? A ellos se le llaman periodos, son 18 grupos y 7 periodos, actualmente son 18 grupos y 7 periodos, recuérdalo, ¿está bien? 5. Jóvenes. Al primer, segundo y tercer periodo, ¿está bien? Muchos le llaman, por ejemplo, periodos cortos. Al cuarto y quinto le llaman periodos largos. Al sexto y séptimo le llaman periodos extra largos. Pero algunos también lo llaman así. A los 3 primeros periodos cortos, al 4 y 5 periodos medianos y al sexto y séptimo periodo largo. O sea, nombrarle de una u otra manera es igual, no hay problema, porque en primer lugar la norma IUPAC no le da nombre a ellos, sino que los que escriben los libros lo dan nombre de esa manera, ¿ya? Por si acaso. Te digo porque de repente por ahí vas a encontrar algún nombrecito y tienes que llamarlo de esa manera, ¿ya? Puede ser corto, mediano, largo, o puede ser corto, largo y extra largo. Ambos son válidos, recuerda eso, ¿está bien? ¿Ya? Por si acaso. Jóvenes, según su conductividad. Los elementos según la conductividad eléctrica puede ser de la siguiente manera. Se considera, jóvenes, a la plata como el mejor conductor de la corriente eléctrica. Es el mejor conductor de la corriente eléctrica. La plata. Plata, el mejor conductor. Sigue luego el cobre, mejor que el oro. Luego el oro, sigue el aluminio, mejor que el aluminio. ¿Está bien? Dicho de otra manera, de los 4 elementos más mejor conductores, la plata es el mejor y el aluminio es el peor, ¿correcto? ¿Sí? En ese orden entre los 4, ¿está bien? Ya, por si acaso. Caso número 7, a ver. El elemento más abundante, jóvenes, en el universo viene a ser el hidrógeno, ¿está bien? ¿Qué significa eso? Que todos los elementos que conocemos nosotros, el hidrógeno viene a ser el más abundante. No, tú dirás, pero profe, acá hay más oxígeno. No. Acá, ¿qué cosa? Estamos hablando del universo. Compara a ver la Tierra con el universo. La Tierra no es nada, ¿sí o no, muchachos? Con el universo. Por eso se dice que el 99,98%, ¿no?, de los elementos en el universo, el hidrógeno tiene que ser justamente ese porcentaje, 99,98%, ¿no? ¿Está bien? Ese es el elemento más abundante, no te vayas a olvidar, ¿ya? El elemento más pesado, más denso, es el osmio y el iridio, ¿está bien? Son los elementos más densos, más pesados, más compactos, recuérdalo. 9. Los elementos más reactivos, jóvenes, están en la tabla periódica, ¿está bien? Por ejemplo, en el 7A y el 1A son los elementos más reactivos que se conocen. El 1A con el 7A. Los metales más reactivos son los del 1A. Los no metales más reactivos son los del 7A. Se excluye el gas noble y el 8A, ¿por qué? Porque el gas noble es altamente estable. Recuerde que el 8A son los gases nobles y como tal ellos son los más estables que se conocen. No reaccionan, jóvenes. En tal motivo, muchachos, por eso decimos, los metales más reactivos son los del 1A y los no metales más reactivos son los del 7A, recuérdalo, excluyendo el gas noble del 8A, no te vayas a olvidar, por su alta estabilidad, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Algo más, jóvenes, el único grupo de la tabla periódica que agrupa a los 3 estados físicos, justamente son los halógenos, grupo 7A. El grupo 7A, jóvenes, por ejemplo, flúor y cloro son elementos en estado gaseoso. El bromo es el único no metal en estado líquido, porque el mercurio es metal. El yodo y astato son elementos sólidos. Conclusión, el grupo 7A, llamado halógenos, es el único grupo que asocia los 3 estados físicos. Es decir, los elementos tienen gaseoso, líquido y sólido, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? De esa manera, muchachos, hablamos sobre las características importantísimas de la tabla periódica. Ubicación de un elemento, veamos, llegamos a la parte central de la tabla. ¿Cómo ubicar un elemento en la tabla? Profe, fácil, profe, voy con mi tabla periódica y ahí ya lo sé. No, pues que en el examen vas a ir con tu tabla periódica, tú sabes que no. En tal sentido, muchachos, entonces, ¿ya? Los elementos de la tabla, jóvenes, se pueden
ubicar de la siguiente manera. Primero lo primero, no te olvides que los elementos de la tabla se ordenan por el Z, por el número atómico, por el Z, no te olvides. En tal sentido, muchachos, vas a serruchar al Z. Configura el Z. Tómale en cuenta el número atómico nada más. Los electrones no. Tú sabes que el serrucho son para electrones. Tú sabes eso. Pero en este caso, en tabla periódica vas a considerar como si los protones fueran los electrones, como si el Z fueran los electrones. ¿Ya? Considera el Z, no te vayas a olvidar, ¿ya? Por de caso. Una vez que configures al Z, el periodo te lo da el mayor nivel. Te lo da el mayor nivel. El mayor nivel. No te olvides, el periodo te lo va a dar el mayor nivel, ¿correcto? ¿Sí? Ya, por de caso. En cambio, el grupo no. Haces un serrucho, la última letra, vas a tomar en cuenta a la última letra para poder hallar el grupo, el último subnivel, ¿correcto? ¿Sí? Le llamamos la última configuración mejor. Grupo te lo da la última configuración. Configuración. Ya está. ¿Bien? De esa manera hablamos sobre el periodo y el grupo. Recuerda, el periodo, el mayor nivel, el grupo te lo da la última configuración. Recuerda, por ejemplo, si tú vas a hablar de la última configuración, vas a hablar de un subnivel. Vas a hablar de un S, vas a hablar de un P, vas a hablar de un D o vas a hablar de un F, ¿sí o no, muchachos? Te comento. Para poder hallar el grupo, tómale la última letra nada más. Si por A o B termina en S, el exponente que lleva me va a dar el grupo A la cual pertenece. ¿Está o no? Por ejemplo, si termina en S1, su grupo sería 1A. Si termina en S2, su grupo sería 2A. Nada más. Pero si termina en P o en D, tienes que sumarle 2. Recuérdalo. Al exponente súmale 2. Al exponente súmale 2. Nada más. ¿Correcto así? Si por A o B termina en P, le vas a llamar el grupo A. Y si por A o B termina en D, le vas a llamar el grupo B. Nada más. Así de simple. ¿Está bien o no? Por ejemplo, si termina en P1, sería más 2 sería 3, sería grupo 3A. Si termina en P2, más 2 sería 4, grupo 4A. Si termina en P5, más 2 sería 7, grupo 7A, nada más. Igual manera para D. Si por A o B termina en D1, más 2 sería 3, pero ya no sería A, ahora sería B. Llámale ahora 3B. De igual manera D2, súmale 2, sería 4, ahora sería 4B. D5, súmale 2, 7, sería 7B, ¿sí o no, muchachos? Pero acá hay un pequeño problema, mira. Si es D6 no hay problema, D6, 6 más 2 sería 8, 8B, ahí está el 8B. Pero ¿qué pasa si termina en D7? Más 2 sería 9, y no hay 9B. D8, más 2 sería 10, y no hay 10B. D9, más 2 sería 11, no hay, menos hay 11B. D10, más 2 sería 12, menos va a haber 12B, ¿sí o no, muchachos? De ahí nace la palabra excepciones. Solamente para el D y nada más que para el D. ¿Está bien? Excepciones. Si por A o B termina, jóvenes, en D7, más 2 sería 9. Si termina en D8, más 2 sería 10. Si termina en D9, más 2 sería 11. Y si termina en D10, sería más 2 sería 12. Te comento, si por A o B la suma te sale 9 o 10, se va a seguir llamando el grupo 8B. Si la suma te sale 11, se va a llamar el grupo 1B. Y si la suma te sale 12, se va a llamar el grupo 2B. En ese orden, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar. Sigue en ese orden, muchachos. ¿De acuerdo o no? ¿Ya? Por si acaso. De igual manera, muchachos, a ver, de igual manera, por ejemplo, si por A o B termina en F, recuerda que los que terminaban en F estaban en esta parte de la tabla, ¿sí o no, muchachos? Y ellos, jóvenes, pertenecen al grupo 3B, recuérdalo. ¿Ya? Si terminaban en F, cualquier elemento que terminaba en F pertenece al grupo 3B, por lo tanto allá no habría ningún problema. Si por A o B termina en F, tenga lo que tenga de exponente, siempre va a ser el grupo 3B. Siempre será el grupo 3B, no te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Pero, esos jóvenes sería la forma clásica. Ellos, muchachos, sería la forma antigua, clásica, antigua, ¿está bien? ¿Cómo sería la forma moderna? ¿Cómo sería la forma actual? Recuerda que la forma actual ya no lleva A, ya no lleva B, solo lleva números, ¿sí o no, chicos? 13, 14. ¿Cómo sería ahora la forma moderna? Te comento, mírame. Jóvenes, la forma moderna dice lo siguiente, te comento. Es algo parecido a la clásica. El único que va a cambiar es cuando termine en P. El único que va a cambiar. Los demás son iguales. Por ejemplo, si termina en S alfa, su grupo sigue siendo alfa. Si termina en D alfa, alfa más 2, correcto, será alfa más 2.
Si termina en F, 3B, correcto, sigue siendo 3. ¿Ya? Lo demás es igualito, mira, ¿no? Es igualito, mira, ve. ¿Está bien? El único que va a cambiar es el P nada más, solo que ya no hay A y ya no hay B. Por ejemplo, si termina en P ya no va a ser alfa más 2, va a ser igual acá a alfa más 12. Alfa más 12. Y te lo profe, ¿y por qué tanto? Fácil, pues, muchacho, mira, acá te lo demuestro, mira, ve. Recuerda que el subnivel P tiene 6 electrones. Su configuración puede terminar en P1, puede terminar en P2, en P3, en P4, en P5 y en P6, ¿sí o no, muchachos? ¿Cuánto tienes que sumarle? 12, ¿sí o no? ¿Que te pareció mucho? Ya, mírame. P1 más 12 sería el grupo 13. Está el grupo 13. P2 más 12 sería 14. Ahí está el grupo 14, mira. P5 más 12 sería 17. Está el grupo 17, mira. Recuerda, hay que sumarle 12. ¿Ya? De esa manera, chicos, de esa forma hablamos nosotros sobre la llamada configuración, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre la llamada tabla periódica. Hay dos formas de clasificar, recuerda, grupo clásico y grupo actual. Grupo clásico y grupo moderno, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar. Bueno, chicos, no te vayas a olvidar entonces. Para ubicar un elemento depende bastante de la llamada configuración, pero ojo, no electrónica, no te olvides. La configuración va a ser para el Z, escúchame bien, no te olvides por favor eso, ¿ya? Pero veamos. En primer lugar vamos a configurar, ya está configurado, ¿está bien o no? Una vez que configuras, el periodo te dijo bien claro la regla, te dijo el periodo, te lo da el mayor nivel. Por lo tanto, el mayor nivel acá sería 3, su periodo sería 3, acá sería 4, acá sería 4, acá sería 3, acá sería 3, acá sería 5, acá sería 6, acá sería 4. Ahí nomás, mira. Por ejemplo, él tiene tercer nivel, él tiene cuarto nivel, ¿sí o no, chicos? Recuerda que la regla dice bien claro el mayor. Entre 4 y 3 el mayor es 4, ¿sí o no? Por lo tanto, acá sería periodo 4. Acá sería periodo 4. Acá sería el mayor, sería el 5, ¿sí o no, jóvenes? Sería periodo 5. Acá el mayor sería 6. Acá el mayor sería 3. Acá el mayor sería 5, nada más. ¿Correcto? ¿Sí? De esa manera, mira, ¿ya? De esa manera hablamos sobre el llamado periodo, ¿correcto? ¿Sí? Para hallar el grupo, sí, eso sí, se toma la última. Para hallar el grupo se toma la última nada más, ¿no? La última configuración. Por ejemplo, acá sería el S1, la última S2, la última S1, la última S2, la última P3, la última P5, la última P2, la última P4, la última D6, D4, D9, D10, P4 y D8, nada más. ¿Correcto? Sí, ya está. Una vez que hay la última configuración, la regla dice bien claro, ¿no? La clásica, mejor dicho, ¿no? Si por A o B termina en S, el mismo exponente me da el grupo a la cual pertenece. Por ejemplo, si él es S1 sería grupo 1A, si él es S2 sería grupo 2A, si él es S1 sería 1A, si él es S2 sería 2A. Ya está, ¿correcto? ¿Sí? Si por A o B termina en P, recuerda, o en D, recuerda, súmale 2. Solo que si termina en P sería A, si termina en D sería B, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, P3 más 2 sería 5A, P5 más 2 sería 7A, P2 más 2 sería 4A, P4 más 2 sería 6A. Ya, ahora sería D. ¿Ahí o no? Sería D. D6, súmale 2 sería 8B. D4 sería 6B. D9 sería A, pero no hay 11, recuérdalo. ¿Qué ocurría cuando me sumaban 11, por ejemplo? ¿Te acuerdas que si me sumaba 11, ¿está bien o no? Era o no 1B, recuérdalo como una regla práctica. D10 más 2 era 12, ¿no es cierto? Era una excepción, recuérdalo, sí, 2B. 2B por acá. Igual acá, por ejemplo, P4, ahora P4 sería, más 2 sería, más 2 sería 6A. Ya no sería, cuidado que termine en P, sería 6A. Y de 8 más 2 sería 10. Recuerda que cuando sumaba 9 o 10 seguiría siendo 8, ¿sí o no, jóvenes? Acá seguiría siendo 8, pero 8B, recuérdalo. Ya está. De esa manera hablamos sobre el grupo clásico. Recuerda, el grupo clásico, no te vayas a olvidar. ¿Está bien? La otra, mira. ¿Cómo sería la forma actual o moderna? Es igualito, recuerda. Solamente cambiaba cuando terminaba en P nada más. Lo demás era igualito. Por ejemplo, S1, grupo 1. S2, grupo 2. S1, grupo 1. S2, grupo 2. ¿Está bien o no? Si terminaba en P, recuerda, se le sumaba 12. Más 12 sería 15. Más 12 sería 17. Más 12 sería 14. Más 12 sería 16. Cuando terminaba en D, no, súmale 2 de frente. Ahí no hay excepción, no hay nada, de frente nada más. D6 más 2 sería 8, grupo 8. D4 más 2 sería 6, grupo 6. D9 más 2 sería 11, el grupo 11.
D10 más 2 sería 12, grupo 12. ¿Está bien o no? Termina en P, no te olvides. No te olvides. Súmale en ese caso 12, sería el grupo 16. D8 más 2 sería 10. Cuando es D solamente 2. Debo hacerte recordar que cuando hablamos nosotros de la configuración, jóvenes, debe ser siempre el Z. Por lo tanto, si él tiene carga negativa, no te olvides, no tiene que ver nada de la carga negativa, porque si no sería 36 o 18, ¿no? Y acá hay 16 nada más. La carga negativa no tiene que ver nada. ¿Por qué? Porque está configurando el Z, recuérdalo. Por lo tanto, tapas el negativo, tapas el positivo, no tiene que ver absolutamente nada ellos, ¿ya? Solamente el Z nada más, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Veamos. Clasificación, veamos. Una forma de estudiar los elementos, una forma de clasificarlo es según las propiedades físicas, ¿correcto? ¿Sí? Es según las propiedades físicas, ¿sabes? Y cuando hablamos de propiedades físicas hablamos del metal y hablamos del no metal. Ojo, recuerda bien, escúchame bien, hablar del metal y hablar del no metal, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar. Por ejemplo, estamos bosquejando acá dos personajes en la cual una de ellas va a perder un electrón, dándole a la otra. Bueno, el que pierde un electrón, jóvenes, o el que pierde el electrón se llama metal. Y el que lo gana tiene que ser no metal. Por eso acá vamos a comparar las propiedades de metales y no metales. Primero, el metal es buen conductor de la corriente eléctrica. Es buen conductor de la corriente eléctrica. En cambio, el no metal es mal conductor de la corriente eléctrica. ¿Está bien? El metal tiende a perder electrones. Claro, está perdiendo electrón acá. El no metal tiende a ganar electrones. El metal, jóvenes, forma el catión. ¿Por qué? Porque pierde electrón. Y el no metal, ¿qué forma? Forma el anión porque gana electrón. Decimos que cuando pierde un electrón se oxida, el metal se oxida, los no metales se reducen. Más adelante vamos a ver en reacciones químicas, no sé si recuerda la palabra redox, ¿no? En una reacción redox, por ejemplo, jóvenes, ¿ya? El que se oxida, se le cambiaba de nombre, se le llamaba agente reductor. Por eso los metales se oxidan, pero a los metales se le llaman reductores, ¿está bien? Porque se le cambia el nombre, no te olvides. Igual manera, el no metal se reduce, ¿correcto? Se reduce y se le llaman oxidantes, ¿correcto? Porque se le cambia el nombre, no te olvides. Conclusión, los metales son reductores y los no metales son oxidantes. Otra cosa más, los metales forman láminas, llamada maleabilidad. Los metales forman hilos, llamada ductibilidad. ¿Qué significa eso? Que los metales son maleables y son dúctiles. El no metal no, ni es maleable ni es dúctil, recuérdalo. Los metales, casi la mayoría de los elementos metálicos tienen un solo color. Colores grisáceos. En cambio, el no metal no, tiene colores variables, por lo mismo que tiene alotropía, por lo mismo que hay diferentes formas, muchos de ellos para un elemento, tienen diferentes colores también. Por lo tanto, entonces, los no metales, debido al fenómeno de alotropía, forman justamente colores variables, tienen justamente colores variados. ¿Saben o no? En cambio, el metal, la mayoría son colores grisáceos, porque las excepciones son la plata, que es blanco, el oro, que es amarillo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Y jóvenes, cobre, plata, oro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el cobre, que es rojo, me está olvidando el cobre, que es rojo, ya no te vayas a olvidar, ¿ya? De esa manera hablamos sobre los metales y los no metales. Otra cosa más, el metal forma óxido básico, el no metal forma óxido ácido, antiguamente llamado anhidrido. Lo que antiguamente decías, óxido anhidrido, correcto. Los metales forman el óxido y los no metales forman el anhidrido, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? Continuando, chicos, vemos nosotros lo siguiente y algo muy importante, ¿no? Recuerda que los metales y los no metales tienen propiedades prácticamente diferentes, totalmente opuestas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si nos vamos a la tabla periódica para decir, profe, ¿pero quiénes son los metales? Acá, mira la tabla periódica acá, una vez más la tabla periódica. Aproximadamente hay un corte de este tipo, de esta forma, donde esos elementos separan a los metales de los no metales. Toda la zona izquierda es la zona de metales. Esa zona es la zona de metales. Y toda la zona derecha de arriba es la zona de los no metales. Zona de los no metales. Ya está, ¿por qué sí? Ahí está, ¿está bien o no? Se supone que ellos son como una zona intermedia entre el metal y no metal, llamado también semimetal o metaloide, ¿correcto? ¿Sí? Los semimetales o metaloides, ¿de acuerdo? Recuérdalo, metales por acá, no metales por acá, semimetal o metaloide por este lado, ¿sí, no, muchachos? ¿Está bien? Pero, jóvenes, el hidrógeno está acá, el hidrógeno, muchachos. El hidrógeno está acá. Es un elemento que está en la zona de metales. Pero sin embargo, jóvenes, el hidrógeno realmente viene a ser un no metal. Recuerda, el hidrógeno viene a ser un no metal. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque el hidrógeno es mal conductor de la corriente, recuérdalo. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, si el hidrógeno es mal conductor de la corriente, simplemente es no metal. No puede ser metal.
porque para que sea metal tendría que ser buen conductor de la corriente. ¿Está bien? No te vayas a olvidar, ¿ya? Pero acá tenemos nosotros elementos que separan a los metales de los no metales. Se llama semimetalometaloide. Hablamos del boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. ¿Correcto, sí? Son 8 elementos que separan a los metales de los no metales. Se le llaman semimetalometaloide. ¿Por qué, profesor? Por ser semiconductor de la corriente eléctrica. Recuérdalo. Hablar del semimetalometaloide es hablar de elementos que son semiconductores de la corriente eléctrica. ¿De acuerdo, sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Segunda propiedad, por el estado físico. Segunda forma de clasificar por estado físico. Se clasifica, jóvenes, a condiciones estándar, a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 25 grados Celsius. Bajo esas condiciones, te comento, elementos en estado gaseoso tenemos, a ver, son 5 diatómicos: el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro y el hidrógeno. Son 5 diatómicos, así existe la naturaleza, por si acaso. Aparte de estos 5 están los llamados gases nobles. Cuando hablamos de los gases nobles, a ver, ¿a quién nos referimos nosotros? De los gases nobles, nos referimos al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón y al radón. ¿Está bien? Si tú cuentas ahí, vas a contar 11 elementos químicos. Por lo tanto, entonces, habrán 11 elementos químicos en estado gaseoso. Ojo, 11 elementos en estado gaseoso. En estado líquido solo hay 2. Está el mercurio, que viene a ser el metal, y el bromo, que viene a ser el no metal. ¿Está bien? Mercurio metal, bromo no metal. Recuérdalo eso. ¿Ya? Ellos son justamente en estado líquido, ¿no? El mercurio es el único metal líquido y el bromo es el único metal no metal líquido. ¿Correcto, sí? ¿Ya? Ahora, se supone que todos los demás son sólidos, ¿sí, los muchachos? Por lo tanto, en estado sólido sería todos los demás. ¿Correcto, sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? Si le preguntan en el examen a usted, ¿no? ¿Verdadero o falso? A ver, pregunta aseveración 2, a ver, en romano, ¿no es cierto? Dice, ¿no? El rutherfordio es un elemento en estado sólido. Tú dirás, Rutherfordio. Pucha, Rutherfordio. ¿Quién será el Rutherfordio? Es un elemento de la tabla periódica. ¿Está bien? Entonces no puedes ahí, por ejemplo, perder un punto, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor? Porque no es ni gas ni líquido. Y si no es ni gas ni líquido, ¿qué debe ser? Sólido, ¿sí, los muchachos? ¿Está bien? Le pueden preguntar de repente por el wolframio. ¿Quién será el wolframio? Debe ser sólido, ¿sí, no, muchachos? ¿Por qué? Porque ya no hay más gases y ya no hay más líquidos. Ellos son todos, muchachos. ¿De acuerdo, sí? Ya no te vas a olvidar, ¿ya? Según su nombre típico o familia, veamos. Chicos, según el grupo a la cual pertenece, va a tener un nombre familiar y de paso una terminación también. El 1A se llama alcalino, 2A alcalino térreo, 3A se llama boroide, 4A se llama carbonoide, 5A se llama nitrogenoide y 6A se llama anfígenos o calcógenos. 7A se llaman halógenos y el 8 se llaman gases nobles. Terminación, por ejemplo, los del 1A, sus desarrollos terminan en S1, los del 2A terminan en S2, los del 3A terminan en P1, el carbonoide 4A sería P2, 5A sería P3, 6A sería P4, 7A sería P5 y el 8A sería P6. No te vas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? Son nombres típicos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el calcio pertenece al 2A. ¿Cómo se llama la familia del calcio? Alcalino térreo. El potasio pertenece al 1A. ¿Cómo se llama la familia del potasio? Alcalino. ¿Correcto? ¿Sí? Puedes hablar del cloro, 7A. ¿Cómo se llama la familia del cloro? Halógeno. El azufre 6A. ¿Cómo se llama la familia del azufre? Anfígenos o calcógenos. ¿Está bien? El xenón, ¿qué grupo es? 8A, ¿cómo se llama la familia? Gases nobles, ¿no? El xenón entonces es un gas noble, por ejemplo, ¿correcto? ¿Sí? El cloro es un alcalino, el bromo es un alcalino, ¿no? El azufre es un anfígeno, ¿no es cierto? El selenio es un anfígeno, también llamado calcógeno, ¿sí o no? Pero acá hay un pequeño detalle, chicos. Antiguamente al boroide se le llamaba terrio, vamos a colocarle por acá, ¿ya? Antiguamente le llamaron terrio, ¿ya? Antiguamente lo denominaron terrio, ¿ya? Vamos a colocarle por acá, terrio, ¿ya? Ya no se le llama terrio, se le llama boroide nada más. Y acá también, inclusive, mira, inclusive acá también hay un elemento que pertenece al 1A, pero no se le llama alcalino, en otras palabras no tiene familia, algo así como un huérfano, ¿correcto? ¿Sí? Es el llamado hidrógeno. Ya no te vayas a olvidar, el hidrógeno no se le llama alcalino. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque para que sea alcalino, el hidrógeno tendría que ser metal. Y si va a ser metal, tiene que ser un buen conductor de la corriente. Pucha, ¿qué sería de nosotros si fuera así, muchachos?
En primer lugar, recuerda que acá en el medio ambiente hay hidrógenos, jóvenes. Y si acá tenemos hidrógenos, y el hidrógeno es buen conductor de la corriente, porque quiero que sea un alcalino, ¿no es cierto? Simplemente él te va a transmitir la corriente. Agarras tu enchufe, de repente quieres cargar tu celular, más bien tú te vas a cargar, si no, jóvenes. Porque realmente, como te digo, acá hay hidrógeno, y el hidrógeno es buen conductor de la corriente. No, perdón, el hidrógeno es mal conductor de la corriente. ¿Está bien? Entonces, por tal motivo, por ser mal conductor de la corriente, no puede ser alcalino. No se le puede llamar alcalino. En otras palabras, no tiene familia, recuérdalo. ¿Está bien? Ya, por si acaso. Sobre las propiedades periódicas, veamos. Hablar de las propiedades periódicas es hablar de las propiedades químicas, como por ejemplo el radio atómico. Pero chicos, su nombre lo dice, radio atómico, me da el tamaño del átomo, ¿no? Imagínate un átomo, ¿no es cierto? Imagínate un átomo, para saber el tamaño habría que ver los niveles, ¿sí o no, muchachos? Y el radio atómico va, teóricamente hablando, desde el núcleo hasta el electrón más externo, ¿sí o no? Pero realmente, jóvenes, se define como una distancia promedio, ¿no? Como distancia promedio de dos átomos semejantes, ¿no? Enlazados en forma internuclear, mira. En otras palabras, si tienes dos átomos semejantes, la distancia vale de, el radio viene a ser la distancia promedio, no internuclear promedio. En otras palabras, sería ver la distancia d sobre 2. Entonces, recuerda, el radio atómico, jóvenes, tiene que definirse como la distancia internuclear de dos átomos semejantes y en estado gaseoso, pero como una distancia promedio. O sea, R va a ser igual a la distancia entre dos, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera, jóvenes, comenzamos a hablar sobre el tamaño del átomo, sobre las propiedades periódicas, sobre las propiedades químicas, recuérdalo. ¿Está bien? No te vayas a olvidar. Muy bien, chicos, continuando con lo que es el radio atómico, vamos a hablar ahora del radio iónico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, te comento que el radio iónico es similar al radio atómico. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora va a ser iones. Ahí va a estar la única diferencia, que ahora va a ser iones, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, entonces, vamos a hablar ahora del llamado radio iónico como una parte de lo que vendría a ser, o similar, en otras palabras, al radio atómico. Te comento, mira, ve. Hablar del radio iónico, jóvenes, se van a dar dos casos. Primero, iones de un elemento. Como tú entenderás, iones se refiere a lo que tienen carga, tanto negativa como positiva, ¿no? Pero eso sí, a mayor número de electrones, mayor será el tamaño. Si yo comparo X-1, X-2, X-3, X-4, se supone que X-4 tiene que tener más electrones. X-1 tendría que tener menos electrones, porque X-4 significa que ha ganado 4 electrones. X-1 significa que solo ha ganado 1. Como es normal pensar, si gana más electrones, tendrá que tener más niveles. Al tener más niveles, muchachos, simplemente el tamaño va a ser mayor, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, entonces, si comparo X-4, X-3, X-2, X-1, X-4 será más grande, será el mayor. Mayor que X-3, ¿no es cierto? Mayor que X-2, mayor que X-1. ¿Por qué? Porque más electrones, mayor tamaño. Más electrones, mayor número de niveles. ¿Sí o no, muchachos? ¿Está bien? Igual acá, Y+1, Y+2, Y+3, Y+4. ¿Quién es más grande? Bueno, Y+1 solo ha perdido un electrón. Y+4 ha perdido 4 electrones. Si Y+1 ha perdido solamente un electrón y Y+4 ha perdido 4 electrones, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, simplemente, muchachos, simplemente, jóvenes, ¿está bien? Él que va a perder un electrón, jóvenes, ¿de acuerdo? Y él que va a perder 4 electrones, chicos, significaría que él tendría que tener más electrones, ¿sí o no? Eso lo hará más grande. Y+1 más grande, Y+2 más grande, Y+3 más grande que Y+4 en este caso, ¿no es cierto? Así, conclusión, Y+1 será el más grande y Y+4 será el más pequeño, ¿correcto así? Ya no te debes olvidar de eso, ¿de acuerdo? Ya, por si acaso. Jóvenes. 2. Especies isoelectrónicas. Veamos. La llamada especies isoelectrónicas son aquellos que tienen igual número de electrones. Por lo tanto, entonces, tú no puedes decir que tienen igual tamaño, porque no van a tener igual tamaño. Por ejemplo, míralo por acá. 10. Tiene 10 electrones. Él tiene 11. Pero quiero que tenga 10 para que sea isoelectrónico. Si quiero que tenga 10 para que sea electrónico, él tendrá que tener carga más 1, ¿sí o no, chicos? De igual manera, quiero que tenga 10, será carga más 2. Quiero que tenga 10, será carga más 3. Quiero que tenga 10, será carga más 4. ¿Estamos de acuerdo así? Entonces, cuando mayor sea la carga, jóvenes, bueno, en este caso, jóvenes, realmente van a tener igual número de electrones. ¿Está bien? Si mayor es la carga de ella, significaría que pierde 4 electrones. Ella significaría que pierde solo un electrón. Entonces, dice la regla bien clara, escúchame bien. Acá era a más electrones, mayor tamaño. Acá no. Acá es al revés. Más electrones, menor tamaño. O mejor dicho, más Z, mayor Z, menor tamaño. Porque los electrones todos son iguales. Entonces, a mayor Z, jóvenes, menor tamaño. Y a menor Z, mayor tamaño. Es al revés de lo anterior. Es lo inverso. Acá es lo inverso, acá es directo.
Por eso ambos son diferentes. ¿Está bien? No te olvides. Cuando los electrones son iguales, A menor Z, mayor tamaño, A mayor Z, menor tamaño. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, el neón será más grande que el sodio más 1, más grande que el magnesio más 2, más grande que el aluminio más 3, más grande que el silicio más 4. ¿Sí o no, chicos? Y si vamos a comparar, en la tabla periódica decimos, conforme desciendes en la tabla, el tamaño va a ser mayor. Y conforme te vas a la izquierda, el tamaño va a ser mayor. Más abajo más grande, más a la izquierda más grande. ¿Correcto? ¿Sí? Recuerda, más abajo más grande, más a la izquierda más grande. ¿Está bien? No te vayas a olvidar, ¿ya? Por ejemplo, acá está el flúor. Acá está el litio. ¿Quién es más grande? Lógicamente el litio. ¿Por qué? Porque más a la izquierda más grande, son los muchachos. Si acá está el litio y acá está el cesio, ¿quién es más grande? El cesio. Porque más abajo más grande, ¿sí o no? ¿Eh? Acá está el boro. Acá está, jóvenes, el talio. ¿Quién es más grande? El talio. Más abajo más grande. ¿Está bien o no? ¿Ya? Por si acaso. Entonces recuerda, flúor por acá, litio por acá. Litio más grande. Astato por acá, cesio por acá. ¿Quién es más grande? El cesio. Porque más a la izquierda más grande. Recuérdalo. Conclusión. Más abajo más grande, más a la izquierda más grande. ¿Está bien? Ya está. Jóvenes. La tercera propiedad, muchachos, se llama electronegatividad. Y la palabra electronegatividad es sinónimo de fuerza. ¿Está bien? Es la fuerza relativa que va a tener un átomo para arrancar a un electrón. Es la fuerza relativa que tiene que tener un átomo para poder arrancar a un electrón. Por ejemplo, acá. Hidrógeno cloro. ¿Está bien o no? El cloro, jóvenes, es un halógeno del grupo 7A. Recuérdalo, es un halógeno del grupo 7A. Como tal, va a tener 7 electrones en la última capa. Nos vamos adelantando en enlace químico, mira. El llamado cloro, jóvenes, tiene 7 puntitos. Cada puntito representa un electrón y son iguales al grupo al cual pertenece. Si el cloro pertenece al 7A, porque es un halógeno, tendrá que tener 7 puntitos. En cambio, el hidrógeno pertenece al 1A, solo llevará un puntito nada más. ¿Qué es lo que va a pasar? Según la tabla periódica, jóvenes, la electronegatividad del cloro vale 3,0, según la tabla periódica, y el hidrógeno vale 2,1. Por eso que cuando se forma la molécula, muchachos, cuando se logra formar la molécula, el electrón que era del hidrógeno estará más cerca del cloro ahora, estará más cerca del cloro ahora que del hidrógeno. Estará más cerca del cloro que del hidrógeno. ¿Qué significa eso, muchachos? Que significa, jóvenes, que simplemente más cerca a ella será el par de electrones, ¿correcto? Sí, que pertenecía, su electrón del hidrógeno lo tiene ahora el cloro. ¿Por qué? Porque tiene mayor electronegatividad. Significa entonces que la electronegatividad es la fuerza relativa que tiene un átomo para jalar, para atraer al electrón. Eso lo vas a emplear bastante en enlace químico, ya vas a ver, ¿ya? Cuarta propiedad, energía de ionización. La energía de ionización, jóvenes, es la energía que tú le das a un átomo para arrancarle un electrón. Es la energía que le das al átomo para arrancarle un electrón. Eso, jóvenes, se llama energía de ionización. Tú tienes un átomo, absorbe energía. La energía absorbida, a ella se le llama energía de ionización. Es la energía que absorbe un átomo para arrancarle un electrón, ¿correcto? Eso se llama energía de ionización. ¿Cómo lo puedes colocar en una ecuación? Dices, a ver, tengo por acá un átomo X, neutro y en estado gaseoso. Ya está, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, le vas a dar energía, se llama energía de ionización. Ya está. ¿Qué va a formar? ¿Qué va a generar? Bueno, si le das energía, le vas a arrancar un electrón. Esta X ahora será positivo, ¿sí o no, muchachos? ¿Más quién? Simplemente por acá, más un electrón. Nada más, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué pasó? Simplemente le sacaste un electrón, ¿sí o no? Si le sacaste un electrón, jóvenes, se convirtió en ion positivo, mira. De esa manera, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, entonces, muchachos, a esos jóvenes se le denomina, se le llama simplemente energía de ionización. Es la energía que necesita un átomo neutro y en estado gaseoso para arrancarle un electrón, ¿correcto? ¿Sí? Para arrancarle un electrón. Ahora, eso sí, conforme le quieres arrancar más electrones, cada vez se vuelve más difícil. ¿Qué significa eso? Que arrancarle un segundo electrón será más difícil. Arrancarle un tercer electrón será más difícil. Cada vez va a ser más difícil. Por lo tanto, muchachos, la energía del segundo electrón será mayor a la del primera, la del tercero será mayor a la segunda, la del cuarto será mayor a la tercera, y así sucesivamente hasta el enésimo electrón. Entonces, cada vez que quieras sacarle más electrones, cada vez se requiere más energía. Recuérdalo eso, ¿está bien? Ya, por si acaso. Afinidad electrónica. Chicos, la afinidad electrónica es la energía que libera un átomo cuando dicho átomo acepta un electrón. Si por A o B el átomo acepta un electrón, jóvenes, entonces la energía liberada, a eso se llama simplemente afinidad electrónica, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar entonces, la afinidad electrónica es la energía que libera un átomo al aceptar un electrón, ¿correcto? ¿Sí? Ya, eso, jóvenes, se llama afinidad electrónica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá, tienes un átomo X, neutro y en estado gaseoso. ¿Qué va a pasar? Le vas a dar un electrón, ¿está bien? Va a ganar un electrón.
¿Qué va a ocurrir? Que ella normalmente ahora, bueno, al ganar un electrón en primer lugar, se carga negativamente, ¿sí o no, chicos? Se va a cargar negativamente, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, al ganar un electrón, jóvenes, al ganar un electrón, muchachos, entonces simplemente se va a cargar negativamente, ¿sí o no, jóvenes? Gana un electrón, se vuelve un anión. Pero por acá, jóvenes, esto va a hacer que ella libere energía, liberando por acá la llamada afinidad electrónica. De esa manera, mira. Entonces no te vayas a olvidar. Casi siempre o generalmente un átomo, ¿no es cierto? Un átomo, cuando acepta un electrón, libera energía. La energía liberada a ello se le llama afinidad electrónica. ¿Estamos de acuerdo, sí? Ya no te vayas a olvidar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, escúchame bien. Dentro de ella van a haber unas excepciones. Por ejemplo, los gases nobles, los aniones, los alcalinos térreos, para que te acepte un electrón, tienes que darle energía. ¿Por qué? Porque son altamente estables, están completamente llenos. Entonces, para que te acepte un electrón, tienes que darle energía. Si no, no te van a aceptar, por si acaso, por ser completamente estable. Y si nos vamos a la tabla periódica, para suerte nosotros las tres propiedades cambian de la misma manera. Energía de negación, electronegatividad, afinidad electrónica, carácter no metálico, poder oxidante, muchachos, vamos a colocarle por acá bien, poder oxidante, jóvenes, va a aumentar. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. En cambio, el radio atómico, radio iónico, carácter metálico, poder reductor, para acá disminuye ellos. Disminuye. ¿Sí? Entonces concluimos, a ver, si vamos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización aumentan. ¿Está bien? Por ejemplo, acá está el llamado flúor, el elemento más electronegativo. Acá está el elemento cesio, el elemento menos electronegativo. ¿Por qué? Porque las propiedades aumentan hacia la derecha y hacia arriba. Recuerda, aumentan hacia la derecha y hacia arriba. ¿Correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar. ¿De acuerdo? Ya, vamos chicos, resolvemos los problemas entonces, mira, y empezamos con este problema. A ver, vamos a resolver este problema, a ver, ¿ya? Dice, la ley de las triadas. Recuerda que la ley de las triadas lo dijo el amigo Johann Wolfgang Dobereiner, o simplemente el amigo Dobereiner. El amigo Dobereiner, ¿correcto? ¿Sí? Ya está, muchachos. ¿Ya? Eso fue lo que dijo el amigo Dobereiner. ¿Cuál es la clave entonces? Sería enano, sale la E de enano. La clave sería la E de enano, nada más. ¿Correcto? ¿Sí? A pesar de la ley de octavas, ¿no? Y esta pregunta me dice así, a pesar que la ley de octavas no es ordenación de 8 en 8, es de 7 en 7, Newland manifestó y ordenó en base a la masa atómica. Y también, por supuesto, comenzó a observar que cada octavo elemento se repetía las propiedades. Entonces, eso lo dijo el amigo Newland, John Alexander Reinhard Newland. Correcto, así sería Newland entonces. Según ellos, chicos, ¿cuál es la clave en esta pregunta? Sería la D de dado, ¿sí o no, chicos? Simplemente la D de dado. Ya está. Recuerde que el amigo Dmitri Ivanovich Mendeleev crea la ley periódica. Es porque él ordena los elementos, ¿no? Elementos en función de la masa atómica. ¿Saben? Orden creciente, ojo, orden creciente de la masa atómica. Orden creciente de la masa atómica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Antiguamente llamado peso atómico, ¿no? Bueno, en esas épocas le llamaban más peso atómico. Entonces, si no está masa atómica, debe estar peso atómico. A ver. Vamos a ver con eso, a ver cuál sería la clave entonces, veamos. ¿Está bien? La tabla periódica establecida por Mendeleev ordenó a los elementos de acuerdo a sus cargas nucleares, no. De acuerdo al número de masa, tampoco. De acuerdo a la cantidad de sus nucleones, tampoco, que el número de masa. De acuerdo a su peso atómico, correcto. Sería de acuerdo a su peso atómico. La clave acá sería la de dado. ¿Por qué la E de enano me dice, de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas? Bueno, realmente lo hizo en función de su masa atómica. Actualmente, jóvenes, los elementos en la tabla periódica, ¿no? O sea, sería la tabla actual, vamos a colocarle por acá, la tabla actual, ordena los elementos en orden creciente del número atómico, ¿sí o no, muchachos? Simplemente, jóvenes, orden creciente del Z, orden creciente del número atómico, no te vayas a olvidar por ahí, ¿ya? Del Z, número atómico se tira, correcto. Así, según ella, a ver cuál puede ser la clave, sería o no la D de dado.
porque es lo mismo que decir carga nuclear. Por lo tanto, entonces, chicos, sería la D de dado. Z es carga nuclear, no te olvides, sería la D de dado. Hablar, por ejemplo, de una triada, según el amigo Dobereiner recuerda, el elemento intermedio tenía un valor numérico que era semisuma de los extremos, ¿sí o no, jóvenes? ¿Qué significaba eso? Que si yo le llamo a él la masa atómica que quiero calcularlo, porque es lo que quiero calcular, era que el del medio B era igual a más masa atómica de Z, ¿no es cierto?, sobre 2, ¿sí o no, chicos? Entonces, ¿cuánto vale la masa atómica de Z? Sería simplemente 2B menos A. A pasa a restar 2B menos A. 2B menos A, ¿está bien o no? ¿Sí? Según ello, ver cuál sería la clave. Bueno, ¿qué clave sería en esta pregunta? ¿Sería o no la D de dado? Sale la D de dado, ¿está bien? Ya está, muchachos. Muy bien, chicos, vamos a ver la siguiente pregunta que me dice, escúchame bien, mencionar cuáles son falsas, me dice, ¿está bien o no? Primero, caso número 1. Aquí está, me dice, la tríada clasifica los elementos según su número atómico, sería falso, ¿sí o no? ¿Está bien? Me dice a mí, la tríada clasifica los elementos según su número atómico. En la ley de las tríadas, ni todas las leyes antiguas, solamente era masa atómica nada más. Justamente por eso la primera tendría que ser falsa, porque la ley de las tríadas significa simplemente masa atómica, no te vayas a olvidar, ¿correcto así? Ya, por si acaso, sería falso por eso. Ya está, vamos con la 2. Vamos, quise la 2 a ver. Ya está, la 2 me dice, las octavas de Newland ordenan los elementos de 7 en 7. Las octavas de Newland ordenan los elementos de 7 en 7. Sería verdadero, ¿no? Se llama ley de octavas porque cada octavo elemento se repetía las propiedades, pero realmente Newland ordena los elementos de 7 en 7, ¿también o no? Entonces, octava significa de 7 en 7. Verdadero sería. 7 en 7. Verdadero sería, ¿también o no? Ya está, la otra. La propiedad de los elementos son función periódica de sus números atómicos en la tabla periódica actual. Ya, en la tabla periódica actual sí, la propiedad de los elementos son una función del número atómico. Significa que la propiedad de los elementos o la ley periódica actual o moderna se basa solamente en el número atómico, ¿está bien? Entonces sería verdadero, ¿no? O sea, la tercera, jóvenes, la tercera, muchachos, ley periódica actual es una función del Z. Es una función del Z. Verdadero sería, ¿está bien o no? Ya está. A ver, ¿qué te piden ayer en esa pregunta? A ver, me dicen a mí mencionar a cuáles son falsas. Solamente sería la primera nada más. Por eso la clave sería la A. Sería la A. Solamente la primera es falsa, recuérdalo. A ver, me dice acá. La pregunta me dice, muchachos, la ley de octavas. Recuerda que la ley de octavas, propuesta por Newland, ordenó los elementos de 7 en 7, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? De 7 en 7. ¿Pero por qué lo llamo octavas? Porque cada octavo elemento se repetía las propiedades. De ahí nace la palabra octavas, porque cada octavo elemento se iba repitiendo las propiedades, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Bajo esa premisa, muchachos, entonces, tiene que ser ordenación de 7 en 7, si no, joven, ¿está bien? Ya está. Decimos entonces ordenación de 7 en 7, ¿de acuerdo? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿correcto? ¿Sí? La clave por eso sería la C de casa, ¿está bien? Ya está, muchachos, muy bien. No te vayas a olvidar que cuando hablamos de las diferentes tablas periódicas, desde la llamada ley de las tríadas del amigo Dobereiner, ¿no? Dobereiner, Newland fue la ley de octavas, Jean-Cortot fue la tabla periódica corta, ¿no es cierto? O mejor dicho, tabla periódica cilíndrica, ¿no? La tabla periódica corta fue de Mendeleev y la tabla larga o actual es del amigo Moseley. Sin embargo, si a mí me preguntan por la ley de octavas, que recuerda que es ordenación de 7 en 7, no te vayas a olvidar, ordeno de 7 en 7, de 7 en 7, fue justamente al amigo Newlands, ¿no? Fue justamente al amigo Newlands, ¿no? Y la pregunta justamente radica en eso, ¿no? ¿Quién realmente lo ordenó, no? ¿Ya? La respuesta sería simplemente Newlands, muchachos, ¿no? Entonces, fue quien denominó la ley de octava, fue el amigo Newlands, el inglés John Alexander Reina Newland, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar. En ese sentido, la clave sería la B de Bella, muchachos, ¿ya? Sería la B de Bella, muchachos, no te vayas a olvidar ahí, correcto, muchachos.
La pregunta me dice, muchachos, fue uno quien aportó para la primera ley periódica debido a sus propiedades físicas y químicas. Te comento, mira, a ver. El ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev es realmente quien crea la ley periódica, ¿no? A raíz de ello, jóvenes, es que el año pasado, ¿no? En 1919, será como el año de la ley periódica, el año de la tabla periódica, ¿no? Y pertenece al ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Justamente, ¿por qué? Porque él crea la ley periódica, muchachos, ¿ya? Él manifiesta que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de las masas atómicas, o antiguamente llamado peso atómico, ¿correcto? ¿Sí? ¿Quién lo propuso eso? El ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. Fue justamente Mendeleev, ¿ya? La pregunta era, ¿de quién lo dijo eso? Simplemente Mendeleev, ¿sí o no, muchachos? Entonces, según esos jóvenes, ¿qué clave saldría, muchachos? ¿Será o no la E de enano? Sale la E de enano, ¿de acuerdo? Sí, no te debes olvidar, ¿correcto? Muy bien. Bien, chicos, hablamos nosotros, por ejemplo, en esta pregunta sobre lo que viene a ser pronosticó la existencia de los nuevos elementos y la clasificación de. ¿Está bien? Bueno, realmente, jóvenes, quien pronosticó la existencia de nuevos elementos fue el ruso Mendeleev en su ley periódica, o en su primera ley periódica, o simplemente su tabla corta, ¿correcto? ¿Sí? En ella manifiesta y predice sobre todo propiedades de elementos no descubiertos en ese entonces. Le da nombre, inclusive. El ecaboro, el ecagalio, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, el ecasilicio, ¿de acuerdo? ¿Sí? El ecaboro, el ecasilicio, el ecagermanio, ¿de acuerdo? Entonces, justamente en base a que había elementos no descubiertos en ese entonces, ¿no? Como el galio, germanio, el escandio, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? El ecaluminio, ¿no? El ecaboro, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Pero bueno, de esa manera, muchachos, justamente vamos manifestando lo que viene a ser la tabla de Mendeleev, algo muy importante que él aportó, ¿no es cierto? Sí, fue el creador de la primera ley periódica, no te debes olvidar. Bajo esa premisa sería la clave, ¿cuál? Sería la D de dado, si no, muchachos, simplemente la D de dado, nada más. Esta, muchachos, ¿está bien? Siguiente pregunta me pide comparar cuatro elementos químicos. Dice, se tienen cuatro elementos A, B, C y D, cuyos números atómicos son 13, 23, 40. A ver, 13, 23, 40 y 49. Ya está. ¿Qué más me dice? A ver. ¿Quiénes pertenecen al mismo grupo en la tabla periódica? Me piden a mí decir cuál de ellos pertenece al mismo grupo. Bueno, una manera práctica sería serruchándolo, ¿sí o no? Y si lo hacemos rápido, creo que no hay problema. Acá sería neón 10, 3S2, 3P1, serruchándolo. Tú sabes serruchar ya, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos acá. 23 sería argón 18, 4S2, 3D3, 18, 20, 23. Acá sería 40, argón, criptón 36. 5S2, 38K más 2 sería 40. 36, 38, 40. ¿Correcto? ¿Sí? Acá sería, por ejemplo, 49 sería criptón 36. 5S2, 38. Para que sea 49 sería por acá 4D, a ver, 37, 38, más 10, 48, sería 5P1, entonces 49, ¿está bien? Bueno, ya está, ahí está, ya cerruchamos uno por uno. Hallamos el grupo, P1 sería 3A, D3 sería 5B, D2 sería 4B y P1 sería 3A. Los únicos que pertenecen al mismo grupo sería justamente el elemento A y el elemento D. Ahí D sería 3A, 3A, L5 y L4 no pueden ser. Tienen que ser E y E, 3A, 3A. ¿Cuál es la clave en ese caso? Sería la B de Bella, sale A y D. Sale la B de Bella, no te vayas a olvidar, ¿correcto? Sí, por si acaso. La siguiente pregunta me dice, ¿no? ¿Cuántas proporciones son correctas respecto a los metales? Los metales. A ver, primera pregunta, vamos, la primera. Dice, todos ellos, o sea, todos los metales, ¿no? Estamos hablando de los metales, todos ellos son más densos que el agua. O sea, se hunden en el agua. Mentira. El litio, por ejemplo, es menos denso que el agua. ¿Está bien? Ya no te debes olvidar. No siempre todos ellos son más densos que el agua. El sodio también es menos denso que el agua. Sería falso la primera. 2, me dice. Son buenos conductores del calor, pero no de la electricidad. Al contrario, si son buenos conductores de electricidad, sería falso eso. ¿Ya? Si son buenos conductores de la electricidad. Falso sería, muchachos. Caso número 3.
A temperatura ambiente todos son sólidos. El mercurio es un metal líquido, sería falso. Falso sería, muchachos. 4. La 4 me dice, se disuelven en el agua con facilidad se disuelven en el agua con facilidad. A ver, agarra el plomo, a ver y disuelve en el agua. No se puede disolver, sería falso. 5. Poseen alto punto de fusión, claro. Si son metales, tienen relativamente alto punto de fusión. También es la única verdadera, creo yo. Sería verdadera, muchachos. ¿Está bien? Correcto, Juan, muy bien. ¿Ya? En tal sentido, muchachos, sería falso la 5. ¿Qué me piden ayer ahí? ¿Cuántas profesiones son correctas? ¿Cuántas profesiones son correctas respecto a los metales? Sería solamente uno nada más. La A sería entonces. ¿Ya? Por eso que sale la A. ¿También? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no te voy a olvidar. Sale la A por eso. Correcto. Me dice la pregunta ahora, los no metales se caracterizan por algunas propiedades específicas como, a ver, se supone que los no metales tienen propiedades contrarias a los metales, todo opuesto a los metales. El metal es buen conductor de la corriente, entonces el no metal sería mal conductor, ¿correcto? ¿Sí? El metal tiene elevado punto de fusión, elevado punto de ebullición, el no metal sería bajo punto de fusión, bajo punto de ebullición, ¿sí o no? Los metales pierden con facilidad los electrones, el no metal gana los electrones. Los metales se oxidan, el no metal se reduce. A los metales se le llaman agentes, por lo mismo que se oxidan se le llama agentes reductores, al no metal se le llama agente oxidante. Lo contrario, recuerda. El metal forma óxido básico, el no metal forma óxido ácido, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Vamos a ver según ello, a ver cuál sería, muchachos. Vamos, dice, a ver. ¿Tienen masas atómicas muy grandes? Bueno, no necesariamente, ¿no? ¿Ya? El nitrógeno tiene masa atómica pequeña, sería falso, creo, la primera. Sería falso. Vamos con la B. Son dúctiles y maleables. Recuerda que los metales son dúctiles y maleables. El no metal ni es dúctil ni es maleable. Sería falso por eso. C. ¿Son buenos conductores del calor? No. Los metales son buenos conductores. También él sería mal conductor. Falso. D. Conducen mala electricidad. Correcto. Y tienen diversos estados físicos. Sí, es cierto. Debido a su fenómeno llamado alotropía, tienen diferentes estados físicos. Recuérdalo. Diferentes formas físicas. Verdadero sería. E. Cuando hacen combinaciones pierden electrones. Falso. Ganan electrones. ¿Está bien? Falso sería. ¿Cuál es la clave? ¿Sería o no la D dado? Sería la D dado. Correcto, sí sale la D dado. ¿Está bien? La siguiente pregunta me dice, un elemento de número atómico 35, a ver, ¿es un metal, es un elemento de transición? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, si es 35, hay que solucionar a 35. Sería argón 18, 4S2, 3D10 y 4P5. ¿Sí o no, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya está. Primero lo primero, ¿qué grupo pertenece? Segundo, ¿qué periodo pertenece? ¿Está bien? El grupo es 7A. Termina P5, ¿sí o no, chicos? Su periodo sería 4. Ya está, ¿correcto? Sí, ¿qué más? Si pertenece al grupo 7A, su familia sería los halógenos. Familia sería los halógenos. Halógeno. ¿Okay? Ya está, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Si es un halógeno, es no metal. Es no metal, ¿no? Está en el extremo derecho de la tabla, ¿sí o no? Es no metal, halógeno. ¿Qué más? Es un metal representativo. Ya le estoy sacando todas las cualidades, ¿ah? ¿Dónde está? ¿Correcto? Sí, muy bien. A ver, analicemos y tomamos. 1. A primero, a ver. Un metal falso es un no metal. La A sería falso. B. Un elemento de transición. No, es representativo, no es de transición. Falso. C. Es un halógeno. Claro que sí, sí es halógeno. Verdadero. D. Un metal al que no. Es no metal, recuérdalo. Falso. E. Un gas noble inerte. No, peor pues. Es un halógeno, no puede ser gas noble. Falso sería. ¿Cuál es la única clave? ¿Dado sale o no? ¿La C de cachimbo sale? La C de cachimbo sale. La C de casa sale. Muy bien, muchachos. Sale la C de casa. A ver, chicos, vamos.
Me dice, respecto a las propiedades periódicas, indicar verdadero V o falso F. En primer lugar, tú sabes muy bien que acá está la zona de los metales. Acá está la zona de los metales. Acá están los semimetales o metaloides, ¿sí o no, muchachos? ¿Ya? Semimetales o metaloides. Ya está, ¿le podemos escribir así? O metaloides. Ya está. Primero, las propiedades varían de acuerdo a la zona, tú sabes muy bien eso, ¿correcto? ¿Sí? Si vamos, por ejemplo, de izquierda a derecha, o de abajo hacia arriba, ¿está bien? Esta es la zona, por ejemplo, decimos nosotros, escúchame bien, las propiedades periódicas dice lo siguiente, mira, la llamada electronegatividad, la llamada energía de inyección, la llamada afinidad electrónica, ¿correcto? ¿Sí? Aumentan de esta manera. ¿Sí? A la derecha aumenta, hacia arriba aumenta. De igual manera, jóvenes, de igual manera, muchachos, de igual manera, la llamada radio atómico, radio iónico, disminuye. Disminuye. Podemos agregarlo a ella, por ejemplo, el carácter no metálico, aumenta a la derecha. Y el carácter metálico disminuye hacia la derecha. ¿Por qué? Porque te vas de la zona de los metales hacia los no metales. Entonces, cuando vas hacia la derecha, aumenta el carácter no metálico. Cuando te alejas de la de izquierda, vas de metal a no metal. Entonces el carácter metálico disminuye, ¿sí o no, muchachos? Según ello, a ver, vamos. Primero, aseveración número 1, vamos. ¿Qué me dice la aseveración número 1? A ver, en base a ello. Me dice, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Aumenta de arriba hacia abajo, ¿no? El radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Verdadero sería, porque disminuye hacia arriba, aumenta hacia abajo. Sería verdadero la primera, ¿está bien? Verdadero la primera. Vamos con la segunda. La segunda me dice, la afinidad electrónica es la energía que se desprende al ganar un electrón. Claro, ¿no? Recuerda la definición. Afinidad electrónica es la energía que libera un átomo cuando acepta un electrón. Verdadero sería. 3. ¿Ves? La electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo. La electronegatividad, claro, porque aumenta hacia arriba. La electronegatividad aumenta hacia arriba, disminuye de arriba hacia abajo. Verdadero sería así. Sería correcto eso. 4. El carácter metálico disminuye de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo aumenta. ¿Por qué? Porque vas del no metal a la zona del metal. Aumenta de arriba hacia abajo. Y acá me dijo, el carácter metálico disminuye de arriba hacia abajo. En la tabla periódica actual sería falso eso. ¿Está bien? Ya está. Según ello, a ver qué clave saldría, muchachos. ¿Será o no la B de Bella? Según tus alternativas sería la B de Bella, muchachos. No te vayas a olvidar, ¿correcto?